yo te conozco hace un montón, la gente le voy a poner un poco en contexto. Ella es quien hace muchos años me ayuda con redes y demás, y sos la encargada de alguna manera bajar todas mis locuras a la tierra, como digo yo. Porque yo le digo a Mica, ay, se me ocurrió algo, y Mica después trabaja 8 horas para hacer eso realidad. Bueno, vos estuviste a cargo de los dos lanzamientos, de Dios Abundante, Encarna la Diosa, y bueno, ahora sos como la cara visible de los videos, que los empezó a hacer hace poco tiempo Mica. Entonces, en todo esto de vos tomar tu mediunidad, también sos diseñadora. Sí, soy diseñadora gráfica y me especializo también en marketing digital, tengo una agencia. Bien. ¿Y por qué lo traigo? Porque a veces en este camino de exploración o de sanación se nos mete como algo en la cabeza de soy una cosa o soy otra, o cómo voy a hacer, integrar o ser parte de mi trabajo como diseñadora, mi mediunidad. O sea, ¿qué pito toca mi mediunidad o mi lenguaje de luz con mi trabajo humano? Y vos lo que hiciste con el diseño, que para mí realmente es precioso, porque vos durante muchos años sí trabajaste como diseñadora para marcas, para molerías, bueno, como para un montón de también de comunicadores, hasta que hace un tiempo dijiste, quiero una vueltita de rosca más. Y Sí. hubo otro llamado ahí. Sí, sí, porque me pasó que empecé a trabajar con diferentes canalizadores o terapeutas, bueno, con vos, con Lara, con algunos otros terapeutas, y por ahí yo iba a diseñar y a la hora de diseñar me daba cuenta que estaba canalizando lo que me decían, porque por ahí a la hora de pedirme algún trabajo era como, bueno, yo necesito este título y que tenga una serpiente y tal energía. Y cuando estaba diseñando era como, bueno, ¿y cómo hago esto? Y cuando me ponía a ver, ya lo había diseñado y lo había canalizado. Era como que la energía se iba acomodando, lo mismo iba escuchando, bueno, ponele esto, ponele aquello, acaba esto, necesita esta energía, necesita tal cosa. Y fue lindo porque fue como, wow, o sea, qué copado. No me di cuenta que lo iba canalizando hasta que creo que un día hablamos y te conté, y fue como, no, estás canalizando. Eh, y me gustó, me empecé a sentir como viva de vuelta, porque a veces por ahí un poco, cuando lo que te gusta se vuelve trabajo, llega un momento en el que te cansás. Y estaba como en ese periodo de cansarme de lo que siempre amé, que fue diseñar, de lo cotidiano. Y no me pasaba cuando trabajaba con algo de terapeutas o canalizadores, porque entendía el mundo, porque me gustaba, porque conectaba con lo mío y me era fácil. Entonces sentí como una conexión y eso me llamó a querer unirlo y querer también poder explorar eso y trabajarlo y unir esos dos mundos. Me encanta porque hoy justamente fue como la charla recurrente del día, ¿no? Cuando estamos en esa búsqueda tendemos a la separación. En realidad tendemos a la separación en todo. Sí. Bueno, malo, alto, bajo, o sea, la separación como medio de vida cuando en realidad somos hijos de la misma conciencia y en realidad cuando nosotros ingresamos a este mundo nos damos cuenta que estamos unidos y este programa tiene un poco este fin, que ustedes sean las voces en primera persona de inspirar a otras mujeres y de comprender que la al lado no es competencia, que la al lado es una hermana, una amiga, inclusive una viajera de otra vida con la que me reconecto o me reconozco. Y en esta red y con Dios Abundante lo vimos mucho, que fue como ese día que cada una se empezó a presentar y, bueno, ¿y vos qué haces? Ay, yo necesito una sanadora, y yo requiero a alguien que me haga una limpieza, y yo soy diseñadora, y yo estoy necesitando una... Y se empezó a crear una red de una gran tribu de mujeres que cuando se dieron cuenta se sintieron que ya no estaban solas porque era más fácil el camino, cuando simplemente pongo al servicio lo que vengo a hacer. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo, si tuvieras que hablarle a una mujer que está en la búsqueda, qué le dirías? Que no tenga miedo, que se escuche, que confíe en su alma y su intuición, que muchas veces por ahí por el qué dirán uno no hace caso o por el miedo al salto creo más que nada, ¿no? Porque la zona de confort nos gusta mucho y a veces dar el salto es como, uy, pero ¿y qué hago? En su momento cuando yo di el salto en pandemia para lanzarme por mi cuenta, era como, no, y tengo el sueldo en blanco, ¿y qué hago? Y animarse, eh, saltar.
al vacío y confiar, porque el universo es sabio y sabe lo que hace. Y si uno suelta y confía, todo va para mejor. En cambio, si tenemos miedo, vamos a traer más de lo mismo. Entonces, confiar en ese proceso y en que si uno suelta y confía, van apareciendo las personas y lo que uno necesita de esas personas también para este proceso, como esa compañía y esa guía, porque nada es casualidad, todo es causal. Entonces, va apareciendo todo lo que necesitamos. Por ahí en el momento no lo vamos a entender, pero después con el proceso sí, es como, ah, era por esto, ya entendí, por qué se va tal cliente y por qué llega tal cosa y por qué no me pasó esto. Si algo no pasa también, por algo no tenía que pasar. Totalmente. Cuando no algo no pasa, inclusive muchas veces, yo digo que cuando algo no pasa son nuestros guías, maestros y ángeles cuidándonos Y, nuestras espaldas cuando no nosotros insistimos con algo que no es. Y Miki, algo que te quería preguntar es, ¿qué sentís que te brindaron los espacios, sea diosa o qué te brindaron los espacios? Si vos en algún espacio que tomaste conmigo, o sea, viniste con expectativas, no viniste con expectativas, ¿cómo llegó Mica a los espacios y qué sentís que te están brindando, que te brindaron? bueno, yo en este último mes con vos compartí dos espacios. Registros para negocios, que si bien yo ya hacía registros hace 6 7 años, fue un poco también en una sesión con vos ver, bueno, ¿por qué no junto el diseño con mi canal y mi experiencia en marketing y ver cómo yo puedo ayudar a otras almas? Que de hecho es lo que hago. Y ahí fue como un poco este camino de decir, ¿y si escucho a mi alma y digo que sí? ¿Y si dejo de dudar de mis dones? Em, y ahí empecé con vos, registros para negocios, que fue hace menos de un mes. Y a la par, cuando terminé registros para negocios, yo te estaba haciendo lo de diosa y era como, no, bueno, no sé si es para mí, no ahora, y qué sé yo, y si el tiempo, y no me hago. Y un día me levanté y fue como, bueno, basta de excusas, porque vivo poniendo excusas, entonces es como, listo, basta, me anoto. Y fui, me anoté, lo hice, y los espacios, por primera vez, porque bueno, Flor me conoce, pero yo postergo todo, y por ahí algo que son muchos días y que hay que seguirlo, yo lo corto y por ahí lo retomo en unos meses y me cuesta como ese compromiso, ¿no? Es como me boicoteo todo el tiempo en ese sentido de decir, son 21 días, bueno, llego al cuarto y, me distraje con una mosca y no lo sigo más. Y Diosa no me pasó. Lo hice todo y lo iba haciendo a rajatabla y por ahí si me perdía un día, el otro día me levantaba temprano, como a las 7 8 de la mañana y decía, bueno, hoy hago los dos, hago el de ayer que no hice y el de hoy. Y cada vez era aperturarme más y era como sentirme mejor y que me cambie la energía y tener más visión y se sintió muy bien, la verdad, muy cómodo y como más por lo menos para mí, que venía en un proceso, eh, como más confiada de hacia dónde quiero ir, más relajada también, de, en todo sentido, digamos, a nivel trabajo, a nivel vida, me ayudó mucho a orientarme también, a limpiar muchas memorias también. Y creo que para todas, me quedé pensando esto que decías del compromiso, fue un poco el común denominador de Dios abundante, muchas mujeres que tenían miedo de no poder sostenerlos. Y Mm, para mí que hay algo que es vital, a mí me cuesta mucho las cosas, la constancia, porque al no tener estructura es como, bueno, después lo hago y después pasaron 5 días. Y creo que lo que yo pude madurar este tiempo es cuando Flor como facilitadora les estaba atrás de tienen que hacerlo, era como, uf, eso se sentía como un peso. Entonces con Diosa fue como, la frecuencia es tan poderosa que las va a llamar a que estén ahí. Y yo solamente me voy a sentar a crear frecuencia, palabras o activaciones y a publicarlas los días que teníamos el calendario, por un calendario de 10 días. Entonces yo me acuerdo que uno de los días yo todavía estaba de viaje, estoy de viaje todavía, y me acuerdo que un día uno de los audios se los hice a las 12 de la noche, eran las 12 en España, y fue como, wow, estoy para hacerlo, no estoy para hacerlo, estoy cansada, ¿qué hago? Y me siento
me prendo un saumerio, me siento en la cama, pongo la música, todo. No había cansancio, no eran las 12 de la noche, no. La frecuencia nuevamente había hecho su magia, encenderme a mí, que al mismo tiempo las encendía a ustedes. Y la libertad de decir, chicas, a su ritmo, a su tiempo, como sea, hizo es lo que sucede. Cuando tenemos la libertad de elegir, elegimos porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Ahora, cuando sentimos esa imposición de tengo que hacerlo, ya esa carga se siente como cuando éramos pequeños en el colegio había que hacer tarea. Era como, ay, tengo que hacer la tarea. Y era como, y acá era no, lo estoy eligiendo porque esto me está haciendo bien. Y siento que fue para todas esto de sacarle la carga a que un programa de 10 días iba a ser un desafío. No era un desafío, era una elección. Y de hecho, todas pudieron completarlo con mucha expansión. De hecho, muchas chicas como vos se levantaban a las 6 7 de la mañana, otras lo hacían 2 veces al día, y bueno, y así. Así que me encanta que lo traigas. Y, Miki, para cerrar, te quería preguntar, qué le dirías a una mujer que simplemente, no solo que está en la búsqueda, una mujer que sabe que sí se puede, pero que hay algo que todavía no está terminado de madurar en su ser? ¿Qué te dijiste a vos misma en su momento para autoconvencerte y afirmar tu camino? En realidad el clic fue como, son excusas, es como, es una excusa, como si fuera el síndrome del impostor y entender que no era yo, sino era mi mecanismo de boicot diciendo no sos capaz, o no vas a tener el tiempo, no lo vas a poder sostener, y fue como decir, bueno, probemos, ¿no? Como diría eso, como, bueno, como siempre decían en mi casa, el no ya lo tenés, entonces no perdés nada, comprobar. Eh, y como que ese día me acuerdo que hice eso, fue como el no ya está, que era mi no. Si pruebo y puedo y sigo y soy constante y pude. Entonces como que diría eso, o sea, ay- ayudarse a uno mismo a escucharse y saber diferenciar si realmente es uno, si estás escuchando el alma, o si es tu mecanismo de defensa o tu boicot, tu mente terrenal que te dice no sos capaz, no, 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 porque en realidad yo creo ahí que el miedo es más tu mente a lo que vos podés hacer. Es más como ese límite de decir, yo sé que soy re capaz. Y ahí viene lo terrenal de decirte, no, bueno, pero, no, sí. Entonces, como dar ese salto y ahí salir de esa zona de confort. Es como abrir esa puertita, es ese límite. Y cuando ya lo saltás, es como, listo, ya está. Les diría eso. O sea, anímense, porque el no ya está. Comprobar no se pierde nada. Y todo es evolución. Entonces va a servir para la evolución. Totalmente. ¿Y qué le dirías a esa Mica de unos 4, 5, 6 meses atrás que estaba ahí en esa disociación entre la diseñadora de carrera y la canalizadora y diseñadora que es hoy día? Si tuvieras que ir 6 meses atrás, ¿qué le dirías? Que tenga paciencia, que las cosas se van dando, que confíe. Yo soy mucho de usar el panel de visión, entonces iría más o menos a diciembre, que fue cuando hice el panel que tengo acá al lado. Y justo hoy que pasó algo en uno de los proyectos que estoy haciendo, leía la frase y era como, bueno, está pasando. Entonces, no como decir, confía, porque tarda, cuanto más dudas de vos, pero llega. Sobre todo si te pones una meta y confías. Entonces le diría eso como, no estés ansiosa, lo que hoy parece negro, oscuro, eh, acordarte que todo es por algo. Que a veces pasa que uno lo sabe, sobre todo cuando está en esto, uno sabe que no tiene que pensar en eso o aferrarse a sus pensamientos, pero a veces el ser terrenal es como que te gana. Entonces hace 5 o 4 meses atrás, por ahí ese ser terrenal está cansado, saturado, eh, sin encontrar tiempo para hacer lo que le gustaba y decir, bueno, confía, o sea, es un proceso que justamente ese cansancio te lleva a decir, listo, basta, cambiemos.
Gracias, Mica, por Vos. ser vos, que justamente la idea de este espacio es que ustedes puedan hacer red, puedan inspirar a otras mujeres. Como yo siempre digo, me gustaría haber tenido o una flor en mi vida, y es como hoy ustedes están siendo esa voz que pueden inspirar a otras mujeres, donde muchas veces no sabemos dónde buscar, cómo buscar, y pensamos que lo que nos pasa a nosotras solamente nos pasa a nosotras. Y después escuchamos la historia de Mika, la historia de Nati, la historia de otras mujeres que decís, wow, esta chica está contando mi vida, o esto que está diciendo me está tocando el alma en este momento. Y la idea de este espacio es esto, es que ustedes puedan comprender que no están solas y que si estás viendo esto, no es casualidad. La frecuencia te trajo porque había una parte del mensaje que tenía que hacer un clic. Y también es comprender que es algo que lo digo y lo van a escuchar en todos los capítulos de estos episodios, que es la al lado no es competencia. Es comprender en esta nueva red de mujeres que buscan ser soberanas de su energía, de sus vínculos, de sus proyectos, de sus negocios con alma, que estamos creando una red de mujeres que se complementa, se ayuda y se expanden entre ellas. Entonces ese inspirar y ser faro, no solamente de nosotras, es iluminarnos y sanarnos a nosotras para ser el faro de otras. Así que gracias por ser faro hoy, gracias por hacer Red Mica y gracias por todos los que se quedaron hasta acá mirando este episodio. Gracias a vos, Flor. Gracias. Nos vemos.